Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Ayer que estaba presentando mi informe, ¿verdad? Les ponía ahí una nota diciéndoles que uno de los objetivos de haber presentado o de estar presentando el Evangelio de Marcos es para que nosotros, como iglesia, aprendamos a saber qué cosa es el Evangelio, porque a veces nos identificamos y decimos que somos evangélicos, entonces eso quiere decir que vivimos el Evangelio, o nos gusta decirnos unos a otros que nosotros seguimos o vivimos el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Cuando yo a veces oigo a hermanos en las redes sociales o escucho a alguna persona hablar del Evangelio, a veces pienso como que esta persona está hablando otra cosa, otro idioma, ¿verdad? Que no es el mío, o que yo no le estoy entendiendo de lo que me está hablando, ¿verdad? Porque a veces dicen, el Evangelio es tratar bien a la esposa. Bueno, no es el Evangelio, es algo bueno, pero no es el Evangelio. El Evangelio es que una persona no tome ni fume, tampoco ese es el Evangelio. Que un hombre no engañe a su esposa, ese no es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio, hermanos, es Jesucristo. Y Pablo lo expresa así. Ustedes saben lo que yo les he predicado, dice Pablo, que Jesús vino, murió, resucitó y está en el cielo. Ese es el Evangelio de Pablo, ¿sí? Que el Evangelio se trata de Jesús. Así que yo he tratado, hermanos, de que en este tiempo que estamos estudiando Marcos, pues estemos estudiando la vida de nuestro Señor Jesús y ver cómo la podemos aplicar en nuestra vida como discípulos suyos. Porque, como dice Juan, nadie es mayor que su Señor. Así que no podemos ser más que el Señor Jesús. En esta porción que vamos a leer hoy, que leímos, estamos hablando o vamos a hablar esta mañana de dos cosas particularmente. Una de ellas tiene que ver con nuestras emociones y la otra tiene que ver cómo manejamos nuestras emociones. He notado, hermanos, que una actitud muy frecuente dentro de los cristianos es que nosotros tenemos que resistir de manera casi heroica cualquier adversidad. Esto evidentemente, hermanos, tiene sus raíces en otras maneras de pensar. Una de estas maneras de pensar es los ascetas, ¿sí? Y la otra es una filosofía que se llaman estoicos. Tanto los ascetas como los estoicos, hermanos, encontraban cierto grado de virtud en resistir, ¿sí? Yo no sé, hermanos, si ustedes tienen como costumbre, ¿verdad?, que si sus hijos o alguien se lastime, ustedes le digan, ya, no pasó nada, levántate. Bueno, eso, hermanos, es pensamiento estoico, ¿verdad? Decirle a los demás, tranquilo, no pasó nada, levántate. Y esta manera de pensar está en nosotros, en nuestra vida cristiana, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? A veces en los funerales, ¿sí? Dicen algunas personas, si están dirigiendo el culto o están ahí, dice, estamos hoy aquí, pero no estamos tristes, estamos alegres porque nuestra hermana está con el Señor, ¿sí? No es cierto, hermanos. Estamos tristes. Una persona con la que vivimos todo el tiempo falleció. No es cierto que estamos contentos porque está con el Señor. Podemos decir, estamos satisfechos de que está con el Señor, pero contentos no. Porque entonces nosotros somos alguna especie por ahí rara, ¿verdad?, de la sociedad. Seríamos una especie de sociópatas, ¿verdad? Porque ante el dolor nos alegramos. Y no es así, hermano, no es eso, ¿verdad? También, hermanos, a veces sentimos que hay algo de admirar en aquella persona que no expresa sus sentimientos, ¿sí? Si una hermano o hermana de nuestra congregación le está yendo mal, ¿verdad?, en su vida, pero cuando nosotros le preguntamos cómo está,
Y este hermano nos dice, pues bien, gracias a Dios. Nosotros luego allá en corto, en casa, decimos, qué bárbaro este hermano, cuánta fe. Le está yendo mal, le está lloviendo sobre mojado y me dijo que le va bien, gracias a Dios. Puede ser, hermanos, que nosotros no somos lo suficientemente empáticos como para quedarnos a preguntar realmente cómo está. Hace unas 2 o 3 semanas visité a una paciente y mientras estoy platicando con la familia, ¿verdad? Ya a punto de hacerle su receta y todo, me dice uno de sus familiares, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo han estado? Y me dice, bien, pero sus ojos no reflejaban a alguien bien. Y le digo, pero ya en serio, ¿cómo han estado? Y se soltó a llorar. Ya me contó su situación familiar, una situación terrible, ¿verdad? Y terminamos esa consulta, ¿verdad? Orando, pidiéndole al Señor que consolara a esta persona, que le ayudara, ¿verdad?, a tener fortaleza física y emocional, porque lo que estaba viviendo es una situación complicada. Pero no sé quién le enseñó a este hermano, ¿verdad?, porque es un hermano, a que como cristiano tiene que decir, si le está yendo mal, tiene que decir bien, gracias a Dios. ¿Sí? Algunos tienen miedo, hermanos, yo lo he escuchado. No me vaya a castigar Dios, que diga yo que ando mal, porque va a decir que soy malagradecido. ¿Sí? Como que el Señor nuestro Dios está pendiente, ¿verdad? ¿Quién dice que anda mal para castigarlo? Ahora sí te voy a castigar bien, ¿no? Eso que te estaba pasando ni era tan malo. Ahora sí te voy a dejar sin caminar para que digas que estás mal, ¿no? No hay virtud en eso, hermanos. Nada más vean ustedes el libro de Salmos y se van a encontrar con salmos que hablan de situaciones tristes, ¿sí? De el salmista diciendo que su alma está abatida. O vean el libro de Job. Vean el libro de Job. Job diciéndole a Dios, fíjense bien, Job diciéndole a Dios, me hubieras hecho un aborto, le dice. Preferiría haber perdido la vida antes de nacer. Creo que la perspectiva de la Biblia, hermanos, es muy diferente de la perspectiva que nosotros tenemos acerca de nuestras emociones. Hoy, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, hay un pasaje lleno de ansiedad. Hay mucha ansiedad, hermanos. Fíjense bien, hermanos, en este pasaje cómo Jesús, el Señor Jesús, entra y sale. Hay por lo menos, hermanos, 6 veces o 6 verbos en donde el Señor Jesús entra y sale. Va a un lugar, regresa a un lugar, vuelve a irse al mismo lugar, repite la misma oración, regresa a ver a sus discípulos, se vuelve a ir a orar. Está ansioso. El Señor Jesús está ansioso. ¿Qué es lo que hace que Él se mueva tanto? ¿Por qué no se detiene? Nunca lo hemos visto así, al menos no en Marcos. Si ustedes leen Marcos con calma y detenimiento, siempre que Jesús va a hablar, está tranquilo, está sentado, como un maestro o una persona que tiene control sobre sí mismo. Pero ahora el Señor Jesús parece que no tiene control sobre sí mismo. ¿Han estado ansiosos alguna vez, hermanos, nerviosos? ¿Alguna mala noticia? Quienes hemos tenido un familiar hospitalizado, hermanos, tenemos 2 tipos de reacciones. Primero, el cansancio de estarlo cuidando ahí, ¿verdad? Entonces ya nos llegan a relevar, nos vamos, pero cuando nos vamos, ¿cómo andamos? Con el celular, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? ¿Y cómo va? ¿Y qué dijo el doctor? ¿Sí? ¿Han cuidado a alguien en el hospital? Una familiar mía, ¿verdad? En estos días de Navidad tuvo la oportunidad, podríamos decirlo, de tener que estar en el hospital cuidando a su bebé. Y obviamente los que cuidan tienen que salir a comer, pero en lo que salen a comer, ahí están pendientes, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está así, ansioso. Va a llegar a este lugar que se llama Getsemaní y va a empezar a orar, ¿sí? Va a llegar. El constante movimiento del Señor Jesús, ¿verdad?, nos hace pensar que Él también como Señor está atravesando por un momento de angustia y de debilidad.
Y para que no nos quede dudas, ¿verdad? Marcos nos va a decir en el versículo 33 que el Señor Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Ahí, verso 33, si tienen su Biblia, dice, se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Ahora, en el 34 ya no solamente es lo que el narrador dice que siente, porque aquí el narrador dice que él empieza a sentir temor y tristeza. Ahora el narrador lo va a confirmar con las palabras de Jesús. 34 dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo Jesús, quédense aquí y manténganse despiertos. Miren, el Señor Jesús está utilizando estas palabras muy precisas. Tengo una angustia, ¿sí?, que me siento morir. La frase original, ¿verdad?, tal vez en griego, diría, tengo una angustia mortal. ¿Se han angustiado alguna vez, hermanos? ¿Se han sentido angustiados? A la angustia, hermanos, nos roba la paz, nos aprieta aquí del cuello, no nos deja respirar. ¿Sí? Esa es la angustia que está experimentando el Señor Jesús. Y se lo está diciendo a este grupo de amigos suyos, ¿verdad? Les está confesando. Imagínense ustedes, hermanos, cómo de ilógicos nos vemos nosotros, los seguidores de Jesús, guardándonos lo que sentimos. ¿Sí? Andando por ahí temiendo que ofendamos al Señor por decir lo que sentimos. El Señor Jesús, a quien le debemos nuestra lealtad, ¿verdad? Le está diciendo a sus amigos, a personas que uno diría están por debajo de él, les está confesando, ¿saben qué? Me siento angustiado y muy angustiado, que siento que me voy a morir. Esto, hermanos, tiene una explicación que el autor de Hebreos lo encontró. Vean, allá en el libro de Hebreos, capítulo 2, de los versos 17 al 18, dice el autor de los Hebreos, por eso, hablando del Señor Jesús, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Así que para el autor de los Hebreos, hermanos, era necesario, no solamente era algo que pasó, sino era algo necesario que Jesús se pareciera en todo a nosotros. La próxima vez que ustedes se sientan angustiados y que tengan la tentación, hermanos, de callar, de ocultar su pensamiento, ¿sí?, recuerden al Señor Jesús en el Getsemaní, diciéndole a sus amigos más cercanos, me siento angustiado. Y ojalá eso les ayude a que ustedes busquen ayuda, hermanos. Porque la iglesia, en general, la iglesia universal, está llena de personas, hombres y mujeres, con culpa, con depresión, con ansiedad, y que tienen mucho temor de expresar lo que sienten, porque a veces, con mucha razón, se sienten que van a ser juzgados por los de la iglesia. ¿No les ha pasado? Bueno, espero que no, ¿verdad? Pero si alguna vez, desafortunadamente, les ha pasado lo siguiente, déjenme decirles, hermanos, que sufrieron violencia espiritual, ¿sí? Recuerdo, ¿verdad?, que mi papá nos contaba que cuando estaba en el hospital por la situación de mi hermano Andrés, alguien muy osado, ¿verdad?, tuvo la osadía de decirle a mi papá que tal vez Andrés no se levantaba de donde estaba porque él no había orado lo suficiente. ¿Cómo ven? Digo, la osadía no por quién era mi papá, que era un pastor, sino la osadía por pensar, hermanos, que tenemos nosotros en nuestras manos la oportunidad de convencer a Dios con mucha oración. ¿Sí? A veces, hermanos,
cuando nosotros le expresamos a un hermano en la fe o a algún amigo por ahí, ¿verdad?, cómo nos sentimos, desafortunadamente, dentro de la misma iglesia van a haber personas que no van a poder darnos una respuesta satisfactoria. Y hoy quiero que ustedes, hermanos, si alguna vez han hecho esto, recapaciten, ¿verdad? La vida cristiana, la vida en general, no se trata de el Señor viéndonos y el Señor tiene en sus manos así como premio y castigo. ¿Cómo andas? ¿Bien o mal? Bien, te aviento un premio. Mal, un castigo. No es así, hermanos. Hay veces que vamos a tener que pasar por situaciones complicadas y eso no significa que el Señor nos abandonó. Eso no significa que el Señor nos está castigando. Porque entonces, hoy, tenemos que sacar la conclusión de que Dios está castigando al Señor Jesús aquí en el Getsemaní. Y creo que nadie se va a atrever a eso, ¿verdad? Nadie hoy se atrevería a decirle al Señor Jesús, te hacía falta oración y ayuno. Debiste haber ayunado más en el desierto. 40 días muy poco, 50, un mes, 2 meses. ¿Sí? Entendemos entonces, hermanos, este acto de Jesús como un acto de solidaridad a la luz de Hebreos. Jesús solidarizándose con sus amigos. Porque más adelante, hermanos, sus amigos, nosotros, también vamos a experimentar lo que Él experimentó. Muchos de nosotros vamos a experimentar la angustia. Vamos a experimentar la ansiedad. Y no sé ustedes, hermanos, de quién se sientan más confortados, ¿verdad? Pero por lo regular nos sentimos animados cuando alguien que ya pasó por el problema se acerca con nosotros y nos dice, tranquilo, yo también pasé por eso. Ahora que el sobrinito de Dani, ¿verdad?, ha permanecido tanto tiempo en el hospital y vi a su papá en el día 24, le dije, tranquilo, le digo, mi hermano también pasó por eso, tuvo un prematuro, también le pasó eso, también le pasó lo otro, tranquilo. Esa bebé que anda corriendo ahí es la hija de mi hermano. Hay esperanza. Y seguramente este muchacho, ¿verdad?, este papá, pudo sentir solidaridad más que si cualquiera de nosotros le hubiera dicho, tranquilo, yo vi una vez en YouTube, ¿verdad?, que no, lo que es vívido es lo que nos conforta, no lo que vimos. Yo vi en una película que un niño se salvó, no, eso no me conforta, quiero algo real. Por eso, hermanos, el evento de Getsemaní es el máximo testimonio de que el Señor Jesús sí se solidarizó con su pueblo. Podemos decir entonces, hermanos, que en medio de la angustia podemos orarle al Señor, como dice el autor de los Hebreos, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. En otras palabras, el autor de los Hebreos nos está diciendo, sí, no hay nada que el Señor Jesús no haya experimentado. Sí, cuando te acerques a Él, en verdad Él te va a dar el oportuno socorro. Ya en 2 ocasiones, hermanos, Marcos nos ha contado algo de estas emociones que paralizan. Ya nos lo contó en la transfiguración, ya nos los contó en el episodio de Jesús caminando sobre el mar, pero los que tienen las emociones que paralizan son sus discípulos. Pero aquí en Getsemaní, Marcos está utilizando esa emoción que paraliza en el propio Señor Jesús. Así que en verdad el Señor Jesús, hermanos, experimentó todo por lo que nosotros pasamos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos, ante este tipo de emociones? Ya descubrimos que al Señor Jesús también le pasó, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, por eso se trata esto del Evangelio, porque estamos viendo la vida de Jesús como un prototipo para que nosotros también la vivamos.
Una de las reacciones más naturales, hermanos, es que nos refugiemos en nosotros mismos, ¿sí? Que como decimos aquí de manera coloquial, se nos cierre el mundo, ¿sí? Pero el Señor Jesús, hermanos, lo primero que hace es expresar lo que siente, lo abre con su comunidad, ¿sí? Y miren, hermanos, yo quisiera decirles, ¿verdad? Que no tenemos incluso, miren, a veces, y esto me pasa con frecuencia, las personas quieren que los acompañe alguna especie de hermano así como con un rango superior, ¿verdad? Quiero que en mi momento de debilidad me acompañe el superintendente del distrito. No, que me vaya a acompañar el hermano fulanito de tal. No, el importante. Pero vean ustedes quién acompaña al Señor Jesús en su momento de debilidad. Santiago, Juan y Pedro. Tal vez porque estamos leyendo fraccionado ahorita el Evangelio no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero Pedro, hermanos, en este mismo capítulo, en el capítulo 14, Jesús le ha dicho a Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me negaste. ¿Sí? Ahora sí. Jesús sabe quién es Pedro, hermanos. Sabe lo imperfecto que es y lo imperfecto que va a ser. Y ya no digamos nada de Santiago y Juan, hermanos. Entonces, estos 2 hermanos que lo único que estaban discutiendo, Jesús les acaba de decir que lo van a matar y Santiago y Juan discutiendo quién va a ser el más importante en el reino, ¿no? Jesús le dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera y padezca, y ellos 2 discutiendo si uno puede ser el de la izquierda y otro el de la derecha. Son amigos imperfectos, hermanos. Tal vez Jesús debió haber dicho, ahorita vengo muchachos, voy a ir con Nicodemo, que él sí sabe, ¿verdad? O voy a ir con Jairo, ¿verdad? Ya tengo ahí vara alta con Jairo, el archisinagogo, ¿verdad? El encargado de la sinagoga. Pero Jesús agarró y tomó a sus discípulos. Estos discípulos imperfectos, para que ellos fueran, hermanos, los encargados de escuchar su queja. ¿De dónde viene nuestro socorro, hermanos, según el libro de Salmos o la canción? Del Señor. No viene de la iglesia, del hermano, perdón. No viene del hermano, de la hermana. No es por las palabras que la persona a la que hemos seleccionado nos vaya a decir que nosotros nos vamos a consolar. El socorro viene del Señor, el consuelo viene del Señor. En segundo lugar, hermanos, lo que hace el Señor Jesús es orar. Se lleva a este grupo aparte, ¿verdad? A Santiago, Pedro y Juan, les confiesa cómo se siente y se va a ir. Me llama la atención, hermanos, que les confiesa esto, miren, versículo 34, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos. ¿Sí? Jesús está pidiéndole prácticamente a sus amigos que también se queden con él para orar. No lo dice ahí explícitamente, pero ¿para qué se los llevaría aparte? ¿Para qué les confesaría cómo se sienten si no es para que oren? ¿Qué hace la iglesia, hermanos, frente a las necesidades de sus miembros? ¿Qué hace la iglesia? Pedimos a veces, expresamos, fulano de tal está pasando por una situación complicada. Pues que Dios lo bendiga, vamos a orar por él. ¿Cuántas veces oramos por esa persona? A veces ninguna, hermanos. Como que ya es un dicho interno, ¿verdad? Coloquialmente ya es nuestra jerga, ¿verdad? De cristianos. Vamos a orar por usted.
Pero Jesús quiere, hermanos, que su comunidad sea una comunidad solidaria. Que al oír las situaciones de angustia de sus miembros, los otros se queden y vigilen. Hermanos, no hay momento más vulnerable para un cristiano que un momento de angustia. En los momentos de angustia, hermanos, es cuando un montón de pensamientos empiezan a entrar a nuestra cabeza. ¿Y si esto es un castigo de Dios? ¿Sí? Porque una vez dije que di mi diezmo y en vez de dar 35 di 32, ¿puede ser eso? ¿No? Y el Señor ni en cuenta que dimos 32 en vez de 35. ¿Sí? O si esto es un castigo de Dios porque dije que un hermano me invitó a dirigir y yo dije que no, porque estaba enfermo y en realidad iba a ir a ver una película, no sé. Pero en los momentos de angustia, hermanos, es cuando las personas nos volvemos más vulnerables a los ataques del enemigo, a los ataques de Satanás. Porque también en esos momentos es cuando Satanás quiere cuestionar nuestra identidad. Entonces Dios no es tan bueno como te dice. Mira, esto es lo que estás pasando. ¿Valió la pena todos tus años de cristiano? Hubiera sido como tu primo. Es ahí medio cristianón, ¿sí? Y de todos modos le fue mal. Los dos hubiera sido igual que él. Pues, ¿cuál es la diferencia? Por eso, hermanos, la comunidad, cuando se entere de un momento vulnerable, está obligada a mantenerse despierto y a quedarse. A mí, hermanos, me parece un acto de mucha insensibilidad cuando una persona en medio de la congregación expresa o sabemos que está pasando por un momento de angustia y todos los demás, hermanos, no mandamos ni siquiera un mensaje para saber cómo está. Me parece muy insensible. Tenemos, hermanos, que estar presentes para nuestros hermanos. Quédense aquí, les dice Jesús, quédense aquí y manténganse despiertos. Si ustedes tienen dudas, hermanos, de si en verdad Jesús quería que ellos se quedaran orando por él, vean lo que pasa más adelante. Dice que Jesús llega a orar, ¿sí? Luego vuelve a sus discípulos, ¿sí? Y les dice: Simón Pedro, ¿estás dormido? ¿No te pudiste mantener despierto ni una hora? Y ahora sí dice Jesús: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. ¿A qué regresó el Señor entonces? Si Él no quería que sus amigos se mantuvieran alertas para Él, orando, ¿para qué regresó? Es indudable, hermanos, que el trabajo de la comunidad es un trabajo de sostener, de acompañar. A lo mejor puede ser, ¿verdad?, que me estoy convirtiendo en monotemático, ¿verdad? Que ya solo hablo de la comunidad, pero, hermanos, está presente en el Evangelio todo el tiempo. Si ya no queremos hablar de la comunidad, vamos a tener que traer otro libro, ¿verdad?, para estudiar. Pero el trabajo de la lectura bíblica nos obliga a ser fieles al texto y en esa fidelidad al texto ver los paralelismos. Y lo que está pasando aquí, hermanos, es que Jesús, a pesar de ser Dios, confía en su comunidad. Estuvo con ellos 3 años, les dio prácticamente todo de Él. Me refiero a que les dio todo de Él porque en la última cena Jesús les dice: este es mi cuerpo, esto es mi sangre. En verdad, hermanos, que como comunidad tenemos que ser personas que acompañen en medio del dolor. Pero mucho me temo, hermanos, que en ocasiones nos parecemos a Pedro y a sus amigos, ¿verdad? Distrayéndonos en otras cosas,
No sé si ustedes han visto este video en internet. Están haciendo como un concurso en la televisión. Una muchacha se subió a una tirolesa, ¿verdad? Va ahí en la tirolesa. Es un programa en vivo, pero se suelta, se cae, se golpea la espalda. La cámara lo enfoca, ella está llorando. Y de repente los de la televisión dicen, ¡baile! Y van bailando, ¿no? O sea, la muchacha ahí tirada en medio y los otros del programa dicen, bueno, el bailable, y hacen el bailable. Así me imagino yo a veces la iglesia, hermanos. Una persona nos confiesa un problema, sabemos que está pasando un momento de debilidad y nosotros, culto, ya venimos al culto, ¿verdad? Estamos aquí contentos, oramos, ofrendamos. Qué buen mensaje, los testimonios. ¿Y el hermano? Allá en su casa, angustiado. Nadie de nosotros le ha escrito, nadie de nosotros lo ha ido a visitar. No hemos ni suplido su necesidad económica, de compañía. Fui a visitar a una persona cuyo familiar más cercano estaba muy enfermo. Le llevé la Santa Cena. Ese día, hermanos, en particular estaba yo muy cansado, había ido a San Fernando y regresé. Entonces dije, bueno, atiendo a esta persona, cumplo con mi trabajo, ¿verdad?, de llevarle la Santa Cena y me voy, ¿no? Y justo cuando nos despedimos, nos dice, siéntense tantito, y nos sentamos. Bueno, nos fuimos de ahí, llegamos a las 7, nos fuimos a las 11 de la noche de su casa. ¿Qué estuvimos haciendo esas 2 horas y media? Platicando. Porque cuando estamos angustiados, hermanos, y vemos caras conocidas, y esas caras conocidas son empáticas, son solidarias, nuestra alma se conforta. Si ustedes me dicen, de seguro platicó algún pasaje bíblico, no, hermanos, platicamos cosas intrascendentes, pero estoy seguro que esta persona pudo sentirse que se desahogó en ese tiempo que estuvimos con él. No dijimos nosotros nada así de enseñanza, que yo le haya dicho un consejo que cambió su vida, no, hermanos, porque el socorro viene del Señor. Simplemente estar ahí presentes, acompañando, que se sienta querido, amado, que nos interesamos de verdad, fue suficiente. A los pocos días su familiar falleció. Seguramente esta idea, ¿verdad?, de nosotros estando ahí en los días finales de su familiar, será algo que va a guardar en su corazón para el futuro. La oración de Jesús, hermanos, es una oración muy sencilla. He escuchado a personas orar a veces en funerales o en los hospitales, y no tengo nada en contra, ¿verdad? Pero son oraciones, a veces digo yo, impersonales. Por ejemplo, Señor, que gobiernas el universo y las galaxias y que creaste el mundo en solo 7 días. Está bien, hermanos. Sí, todo eso es el Señor. Pero es una oración impersonal. Tú que tienes por tu soberanía, gobiernas el universo y tú vas a hacer lo que tú quieras. Si esta persona se muere, impersonal. Sí es cierto que el Señor tiene poder, control sobre nosotros, pero como iglesia clamamos porque se haga lo que en nuestra debilidad queremos. Si una persona está enferma, clamamos por sanidad. Vayamos al texto para que quede claro lo que les quiero explicar. La oración de Jesús es muy sencilla. Fíjense, dice, Abba, Padre. Es cómo se relaciona él con Dios. Después le dice, todo es posible para ti. Y luego viene la petición, no me hagas beber este trago amargo. Como iglesia, hermanos, debemos pedirle, rogarle al Señor, Señor, responde lo que te pedimos, todo es posible para ti.
levanta a mi hermano, a mi hermana de esta enfermedad. Y claro, la oración de Jesús no acaba ahí. Termina diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Jesús, hermanos, no reprime lo que Él siente. Jesús no reprime lo que Él quiere. Jesús le está pidiendo al Padre, Padre, no me dejes pasar por esto. Algunos podrían llegar a pensar que Jesús está rehuyendo de lo que Él ya dijo que iba a hacer en la Santa Cena. Jesús ya dijo que Él tiene que ser entregado y morir. Y algunos podrían llegar a pensar, no, Jesús se está escapando y no quiere. No. Pero tal vez Jesús piensa que hay otra manera en la que Él puede cumplir con el propósito del Padre. A lo mejor una enfermedad, un accidente, pero no morir de manera violenta, porque Jesús sabe lo que va a pasar. Sin embargo, el Señor Jesús, hermanos, le pide al Padre, en medio de su debilidad, en medio de su dolor, lo que le pide al Padre es que se haga la voluntad de Él y no lo que Jesús quiere. Esta oración tan sencilla, hermanos, debería ser nuestro modelo para interceder por otras personas. En primer lugar, reconocer a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Pero con esta cercanía, aquí en el texto a lo mejor no se entiende, ¿verdad? Pero el texto original dice Abba, que es la forma cercana de acercarse al papá, ¿verdad? Al Padre, Abba, ¿sí? Que es una forma, ¿cómo decirlo?, de familiaridad. Y después el autor traduce a griego pater, que quiere decir padre. Entonces está dicho en dos idiomas, por si alguien de los lectores originales no lo entendía, pero Jesús le está hablando a Dios con familiaridad. No le está hablando a Dios así como les decía hace un momento, tú que estás en el cielo y que creaste el universo. Le habla con familiaridad, porque tiene una relación cercana con Él. Y luego reconoce lo más importante que tenemos que reconocer de parte de Dios. Todo es posible para ti. Jesús no duda del poder de Dios. Nosotros a veces sí dudamos cuando oramos y vemos a la persona ya prácticamente a punto de morir y entonces decimos, Señor, si tú quieres la sanas, ¿no? Así he escuchado oraciones. Tú que todo lo sabes y si tú quieres la puedes sanar. Jesús sabe exactamente lo que tiene que saber un cristiano. Para Dios todo es posible. Amén. Ha levantado personas que estaban en un estado moribundo, hermanos. ¿Sí? Y en eso es en lo que confiamos, que el Señor nos puede responder como lo ha hecho anteriormente. Jesús le declara al Padre lo que Él quiere. Yo no quiero esto, Señor, yo no quiero. Pero no pierde de vista Jesús que la voluntad del Padre es la gloria del Hijo. Creo que nosotros, hermanos, podemos acercarnos a Dios con esa familiaridad, con esa sinceridad, con esa confianza de que Él nos oye. En todo momento, ¿verdad? Jesús le pide al Padre que esté con Él. Cuando el Señor Jesús regresa la segunda vez y le dice a estos hombres, vigilen para que no caigan en la tentación, el espíritu es débil, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne es débil. El Señor Jesús también se está hablando a sí mismo. Mantenernos en oración, ¿sí? Mantenerse en oración le va a permitir a mi espíritu cumplir lo que tiene que cumplir, porque la carne de Jesús está siendo débil acá. Por eso le ruega a Él a sus discípulos que se mantengan en oración para no caer en la tentación. Y la tentación del Señor Jesús aquí es no hacer la voluntad del Padre. Finalmente, hermanos, quiero decirles, ¿verdad?, que hay oportunidades en medio del dolor. Estos hombres no podían mantenerse despiertos, estaban dormidos, como alguno de nosotros está en medio del dolor. Hay personas, hermanos, que se les cierra el mundo cuando hay dolor. Ya no quieren nada. Por eso una de las cosas que revisamos los doctores es si el paciente deprimido se la pasa durmiendo todo el día. Porque está deprimido, se la pasa durmiendo todo el día.
Y estos hombres tan imperfectos, ¿verdad? Que cuando vieron a la turba, como ya leyó nuestra hermana Yuli, se escaparon, ¿sí? Fíjense que cuando llega la turba, hermanos, y empiezan ahí los jaloneos, uno de estos hombres parece ser muy valiente, saca su espada, de un espadazo le corta la oreja a otro, ¿sí? Pero después, hermanos, el versículo, cuando Jesús ya está dispuesto a entregarse, cuando le dice, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Luego en el 49, todos los días estaba con ustedes y no me arrestaron, pero es preciso que se cumplan las Escrituras. El siguiente versículo dice, entonces todos lo abandonaron y huyeron. Esos amigos de Jesús lo abandonan y huyen. Pero hay oportunidad, hay oportunidades. Lo que era necesario que ocurriera, hermanos, es que se cumplieran las Escrituras, de que el Hijo del Hombre fuera entregado por nosotros en solidaridad, ¿sí? Para que nosotros podamos entender en verdad cuánto nos ama Dios, que a pesar de haber huido y escapado todos, Jesús siguió adelante. Imagínense ustedes, hermanos, si están ayudando a alguien y esa persona los traiciona. No, hombre, yo ahí te dejo ya a la casa, a medias, ya no te ayudo. Imagínense a Jesús al momento de ser arrestado y ver cómo sus amigos huyen. Dice Jesús ahí, bueno, yo iba a morir por ustedes, pero por lo que veo no les interesa y se hubiera ido. Pero Jesús solidario, cumplió la voluntad de su Padre. La oración que acaba de hacer es real. Jesús muere en solidaridad con los seres humanos, para que no quede duda, hermanos, que Jesús conoce todas nuestras emociones, Él las conoce todas. Cuando se sienten traicionados, ahí está Jesús. Cuando se sienten angustiados, ahí está Jesús. Cuando sienten que Dios los ha traicionado, ahí está Jesús. Algunos de nosotros a veces cuando leemos la Biblia, nos da la apariencia de que de verdad Dios abandonó a Jesús. Porque en el capítulo 1, la voz de Dios es clara. Este es mi Hijo amado. Capítulo 1 de Marcos, este es mi Hijo amado. Pero aquí en el Getsemaní no se oye la voz, hermanos. ¿Ustedes la oyeron? ¿La leyeron? Dios hablando en el Getsemaní no se oye. Y por lo tanto, en nuestros ojos humanos, Dios sí abandonó a Jesús. Más cuando está en la cruz y grita, Elí, Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero la verdad, hermanos, es que Dios estuvo siempre con el Hijo. Dios siempre estuvo con el Hijo. Porque si Dios no está con nosotros, hermanos, es imposible que nosotros podamos cumplir su voluntad. Amén. Si Dios no está con nosotros, no podemos cumplir su voluntad. A lo mejor la voz de Dios ahora no se oyó tan fuerte como en el capítulo 1, pero se oyó en el silencio. Porque en el silencio, hermanos, también está Dios. Si no, pregúntenle a Elías, hermanos, buscando a Dios en la tormenta, buscando a Dios en el terremoto, y de repente Elías se queda así como escuchando y escucha un silbido, un silencio, y dice la Escritura que ahí estaba Dios. Al punto que Elías está viendo para afuera y en la espalda escucha, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice. Dios le sorprende a Elías. Así como Dios nos sorprende a nosotros cuando creemos que Él nos ha abandonado. Todos estos hombres que se escaparon, hermanos, que se corrieron, todos murieron por el martirio más adelante, entregando su vida por el Evangelio. Todos estos hombres cobardes que se corren y huyen, la tradición nos dice que después entregaron su vida por el Evangelio. De Pedro, la tradición nos dice que murió en Roma, martirizado. De Andrés, la tradición nos dice que murió en Grecia, martirizado. De Tomás, que murió en la India, martirizado. De Simón el Celote, que murió en Persia. Y así con todos los demás apóstoles y discípulos de Jesús. Porque el Señor, hermanos, con su muerte es capaz de transformar nuestras vidas. Al punto que lo que en un momento creímos que nunca íbamos a poder hacer, por su poder, más adelante lo podemos hacer.
Yo recuerdo mucho, ¿verdad? Alguna vez platicando con mi papá, que me dijo, dice, yo siempre le pedí al Señor, nunca me quites un hijo, porque no lo voy a soportar. Y por la gracia de Dios puedo decirlo, que el Señor le dio las fuerzas para que después de que mi hermano Andrés falleciera, él pudiera seguir sirviéndole al Señor. En su momento yo recuerdo, ¿verdad?, que me dijo, no sé si después de esto voy a seguir siendo pastor. Así me lo dijo. No sé si puedo seguir siendo pastor. Pero por la gracia de Dios, continuó hasta el final de sus días sirviendo. Y creo que el Señor puede transformarnos a todos. Transformó a estos discípulos, sigue transformando a personas en este momento y nos puede transformar a nosotros, para que en medio de la angustia y de la dificultad saquemos fuerzas, hermanos, para servirle al Señor, porque Él se solidarizó primero con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, les invito a que se pongan de pie.